Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy continuamos nuestro viaje a través del libro de Isaías, capítulo 7, y exploraremos su conexión con el libro de los jueces. En el versículo 9, Dios nos recuerda que la cabeza de Efraín es Samaria, es decir, la capital de Israel. Recordemos que después de la invasión de Asiria, los judíos fueron reemplazados por otros pueblos, creando una mezcla cultural. Estos nuevos habitantes, los samaritanos, eran vistos con desprecio por no ser judíos puros. ¿Recuerdan a la mujer en el pozo de Juan capítulo 4? Ella misma dice que los judíos no se tratan con los samaritanos. Y no es casualidad que Jesús se presente como el buen samaritano en Lucas 10, porque él también fue despreciado y rechazado por su propio pueblo. El versículo 9 termina con una frase intrigante. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Otras traducciones lo dicen así: no creéis, es porque no sois estables, o si no creéis, tampoco entenderéis en absoluto. El rey Acaz, a quien se dirige Isaías, era un hombre alejado de la fe, por lo que no podía comprender que Dios cumpliría sus promesas a pesar de todo. Aún así, Dios es increíblemente paciente. Él puso a Acaz en el trono y deseaba guiarlo. Por eso, en los versículos 10 y 11, le dice: «Pide para ti señal de Jehová tu Dios». ¡Qué invitación tan directa! Dios le ofrece una garantía personal de su promesa, ya sea en lo profundo o en lo alto, una invitación a explorar las profundidades de su poder. Pero Acaz responde: «No pediré ni tentaré a Jehová». A primera vista podría sonar a humildad, pero en realidad es una muestra de su incredulidad. Dios mismo le pidió que lo hiciera, y como dice Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Un hombre de fe habría aceptado esta oportunidad única sin dudarlo. Sin embargo, el rechazo humano no detiene a Dios. Isaías responde en el versículo 13: «Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?» La falta de interés de Acaz ofendía a Dios. Y esto sigue siendo relevante hoy. Cuando ignoramos lo que Dios tiene para decirnos, lo ofendemos. Aunque a veces Dios guarda silencio, este no era uno de esos momentos. Por eso, en el versículo 14, Dios mismo toma la iniciativa. «Por tanto, el Señor mismo os dará señal». Las señales de Dios suelen apuntar a la redención, que era exactamente lo que Acaz y Jerusalén necesitaban. Y aquí, Isaías anuncia nada menos que la primera venida de Jesús. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios ya había prometido liberar a Jerusalén en el presente, y esta profecía es la base fundamental de esa liberación. El versículo siguiente describe a este hijo: «Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno». La mantequilla simboliza la riqueza de la palabra de Dios, y la miel, su dulzura. Este niño se alimentará de ella para aprender a discernir entre el bien y el mal. Años más tarde, Jesús mismo diría en Juan 8:29, «El que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Él vivió en perfecta obediencia a la palabra, siendo la encarnación de ella. Su misión era agradar al Padre. Y si nosotros también nos alimentamos de ese mensaje, aprenderemos a discernir y a agradarle. La mayoría de las profecías bíblicas tienen un doble cumplimiento, uno local e inmediato, y otro a largo plazo. El versículo 16 claramente se refiere a un niño señal que nacería en ese momento. De hecho, en el capítulo 8, se nos dice que Isaías tuvo 2 hijos que eran señales, y el primero habría sido este Emmanuel simbólico. El texto afirma que, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será desamparada de sus 2 reyes.
Esto se refiere a los reyes de Israel y Judá. Ambos serían destronados antes de que ese niño creciera, mucho antes de la venida del verdadero Emanuel. Históricamente, tanto Israel como Judá fueron llevados cautivos mucho antes del nacimiento de Jesús. La profecía continúa en el versículo 17. Jehová hará venir sobre ti días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá con el rey de Asiria. Esta es una predicción directa sobre la caída de las 10 tribus del norte, con su capital Samaria, que serían llevadas cautivas por el rey de Asiria, tal como se relata en 2 Reyes 17. Y esto es obra del Señor. El versículo 18 dice: En aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Dios mismo llama a estas naciones extranjeras para que sirvan como instrumento de juicio contra Israel y Judá. Estas palabras parecen dirigidas específicamente a Acaz y a la casa de Judá. La mosca representa al rey de Egipto, el faraón Necao, como vemos en 2 Reyes 23. La abeja, con su aguijón más poderoso, simboliza al rey de Asiria. Judá tuvo que enfrentarse a ambos. Los últimos capítulos de 2 Reyes nos cuentan que Josías, uno de los buenos reyes de Judá, murió al enfrentarse al faraón Necao, ignorando la advertencia divina que recibió a través de él. Después de Josías, su hijo Joacás reinó, pero también hizo lo malo y fue depuesto por el faraón. Su sucesor, Joacim, marcó el inicio del dominio de Nabucodonosor, el gobernante del primer imperio mundial. Al final, tanto la mosca egipcia como la abeja asiria cayeron ante Babilonia, y Judá, al igual que Israel, fue llevada al cautiverio. El versículo 19 describe la desolación. Y vendrán y se posarán todos ellos en los valles desiertos y en las hendiduras de las peñas. Y el versículo 20 usa una metáfora poderosa. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con el rey de Asiria, la cabeza y el pelo de los pies, y también la barba quitará. Los profetas, como Isaías, usaban su propio estilo y dones para comunicar el mensaje de Dios. Aquí, Isaías utiliza un lenguaje poético para describir una devastación total y precisa, como un afeitado apurado que no deja nada. No es un juicio al azar, sino completo. Los versículos 21 y 22 describen la vida de los que quedaron en la tierra después del exilio. Un hombre criará una vaca y 2 ovejas, comerá mantequilla y miel. Esto se refiere a los nuevos habitantes que el rey de Asiria trajo para poblar Samaria, como se narra en 2 Reyes 17. Ellos se convirtieron en los beneficiarios de una tierra que fluye leche y miel. Dios había advertido en Levítico 26 que si desobedecían sus mandamientos, sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Luego, el versículo 23 se enfoca en Judá. Acontecerá también en aquel tiempo, que el lugar donde había 1000 vides de 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Describe una tierra abandonada y descuidada. A diferencia de Samaria, Jerusalén quedó desolada después de que Nabucodonosor la quemara. Lo que antes fue una tierra fértil y valiosa, ahora se había convertido en un lugar de espinos y cardos. El versículo 24 añade que la gente iría allí con saetas y con arcos, es decir, armados, porque la tierra se había vuelto hostil. ¡Qué cambio tan drástico para la tierra que una vez produjo un racimo de uvas tan grande que se necesitaban 2 hombres para llevarlo! Finalmente, el versículo 25 nos dice que los campos que antes se cultivaban con esmero ya no producirían cosechas abundantes. Se convertirían en pasto de bueyes y para el pastoreo de ovejas. Esta tierra hermosa y próspera quedó reducida a simples pastizales. Este capítulo termina de una manera muy parecida al libro de los jueces. Después de la muerte de Sansón, el último juez, Israel cayó en una guerra civil. El libro de jueces concluye con la famosa frase: En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. De manera similar, Isaías 7 se cierra con una imagen de gran devastación, justo después de la profecía de que
La tierra que tú aborreces será desamparada de sus dos reyes. Es un recordatorio solemne de las consecuencias de alejarse de Dios, pero también, en medio de la oscuridad, nos da la brillante promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por acompañarnos en este estudio. Espero que les haya sido de bendición. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo video. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga.